Muy bien, ¿tienen sus Biblias? Busquen, si son tan amables, en Colosenses capítulo 3, va a ser nuestro texto base. En nuestra iglesia, si un joven quiere, o una pareja de jóvenes quieren casarse, en primer lugar deben ser miembros para casarse por la iglesia, y entonces les ofrecemos un curso prematrimonial. Bien, entonces los principios que voy a enseñar hoy, muchos de estos principios los enseñamos antes de casarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dicho dice mejor es prevenir. Exacto. Mejor es prevenir que curar. Ahora, ¿qué hacemos con esos matrimonios que ya llegan a Cristo después de haber hecho bastante mal las cosas? Bueno, se pueden aplicar los principios y remontar muchos aspectos del pasado, pero lo ideal es entrar al matrimonio sabiendo estas cosas. Hay verdades que yo voy a mencionar aquí que al escucharlas, matrimonios que no hicieron lo que dice la Escritura, se dieron cuenta que estaban haciendo mal las cosas, entraron a una convicción de pecado, hablaron y resolvieron alinear sus vidas a la palabra de Dios. Así que puede pasar en esta noche, puede pasar, no es mi intención incomodarlos, pero si la palabra de Dios los incomoda, ya es un asunto entre cada creyente, su conciencia delante de Dios. Bien, así que bueno, vamos a orar y nos vamos a la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, queremos exponernos delante de tu palabra, que tú nos examines, quisiéramos agradarte, quisiéramos que tú nos hables. Qué experiencia preciosa oír tu voz, Señor. No te vemos, pero sabemos que tú hablas. Y hablas por medio de las Escrituras. Señor, ayúdame en esta tarde a poder explicarlas y a mis hermanos a poder prestar atención y entenderlas, Señor. Y sobre todo a practicarla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en cuanto al estudio, el primer estudio que dio nuestro hermano Gustavo, recuerden que en tan poco tiempo lo que hizo es exponer los parámetros generales. Bien, el patrón general, no habló de las excepciones, bien, porque necesitaba 2 horas más. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, la sumisión de una mujer a su esposo tiene límites, bien, entonces él no habló de los límites. La sumisión de una esposa a un marido impío tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? La voluntad de Dios. Nunca una mujer debe seguir a su esposo cuando eso signifique desobedecer a Dios. Eso es muy general, pero vale la pena, creo, decirlo, que el primer estudio habló de los patrones generales, no de las excepciones, casos excepcionales. ¿Por qué digo esto? Porque hay mujeres que han sido enseñadas en iglesias que la sumisión es sin límites. Entonces se han sentido abusadas, a tal punto, denigradas como mujer, y cuando van a sus líderes a contarles cómo se sienten, ¿qué reciben? Sométase, mujer. Pero eso no es un consejo bíblico. La sujeción tiene límites, pero esos son asuntos extraordinarios. ¿Bien? Así que simplemente eso es un modo de aclaración, que la primera charla habló de los patrones generales y no de los excepcionales. ¿Bien? Muy bien, en esta oportunidad yo quisiera hablar de 3 factores determinantes en el matrimonio cristiano. Los cito y luego desarrollamos. En primer lugar, unidad. En segundo lugar, exclusividad. Y en tercer lugar, deleite. ¿Bien? Unidad, exclusividad y deleite. 3 factores fundamentales en todo matrimonio cristiano. Cuando hablo de matrimonio cristiano, obviamente estamos hablando de una mujer cristiana, un marido cristiano.
Bien, entonces, unidad. Bien, primer punto, unidad. En una clase de escuela dominical, la maestra estaba hablando del matrimonio cristiano. Porque hay que enseñarles desde chiquito a los niños sobre el matrimonio. Mejor prevenir que curar. Bien, entonces un niño dijo, como testimonio, dijo: mis padres son inseparables. Entonces, qué maravilloso. Dijo la maestra, ¿son muy unidos? No, cuando se pelean nadie los puede separar. Tristemente, hay matrimonios que los une la contienda. Los une la contienda. Es decir, esa es la adrenalina que genera estar juntos. No piensan en separarse, pero siempre están peleando. Orgullo contra orgullo, palabra va, palabra viene, pero hay contienda. Génesis 2:24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unidad. Moisés utiliza una palabra aquí cuando dice serán una, que es una declaración profunda de la unidad que se encuentra en la deidad. Y les voy a citar Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, es la misma palabra. Jehová es uno. Y dice que un hombre y una mujer, cuando se unen en matrimonio, serán una sola carne. Ahora, la Trinidad no es un asunto fácil de entender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué no es fácil de entender? Porque no se da en la vida normal de los hombres. No se da algo como la Trinidad. Se da en Dios, solo en Dios. Un Dios que existe en tres personas. O es uno, pero son tres. Es un ser, pero tres personas. No se da en la experiencia humana. Se da en Dios. ¿Bien? Ahora, los teólogos de toda la historia del cristianismo le llaman Trinidad. Y como dijo Gustavo, no está la palabra Trinidad en la Biblia. Pero la Trinidad, ¿es un asunto bíblico, sí o no? Bien. ¿Alguien puede ser cristiano y no creer en la Trinidad? ¿Negar la Trinidad? No. Entonces, un pastor llamado Erwin Luxer dice: el matrimonio conlleva una unidad que es diferente a todo lo existente en la tierra. Representa una unidad que solo se encuentra en el cielo, en Dios mismo. Una pregunta. Aquí yo estoy... Un momento, Nancy, ¿podés pasar adelante? Aquí, gracias. Ella es mi esposa, vamos a cumplir 30 años de casado en diciembre. ¿Cuántas personas ven ustedes? ¿Ven 2 personas? Ok. Según este versículo, ¿qué somos nosotros? Bien, así es sencillo. ¿Bien? ¿Cuántos dioses hay? Un Dios. ¿Cuántas personas la Biblia menciona que son Dios? 3. Bueno, esa pluralidad en la unidad es el matrimonio. Es una unidad de 2 personas. Eso se da solo en el cielo, en la persona de Dios, y se da en la tierra en los matrimonios. El matrimonio es un reflejo de esa pluralidad y a la vez unidad.
Entonces, cada matrimonio, de alguna forma, tiene que comunicar justamente esa unidad que se da en Dios. Si nosotros pudiésemos imaginar una charla de la Trinidad, del trino ser de Dios, y se observa eso desde Génesis, ¿no? Dice, hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando Dios? Eso lo desconcierta, a los que niegan la Trinidad los desconcierta, ¿no? Si alguien no cree en la Trinidad, ¿con quién hablaba Dios? Bueno, era Dios hablando en el seno trinitario. El Hijo, el Espíritu y el Padre. Hagamos al hombre. Entonces, podríamos inventar una palabra. El matrimonio es una duounidad. Duounidad. Es una unidad de dos. Son dos, esposo y esposa, pero interactúan en amor de tal manera que reflejan algo, limitadamente, en lo que sucede en el seno trinitario. Y eso es maravilloso. Entonces, el matrimonio es una unidad de dos. La Trinidad es una unidad de tres. Bien, entonces, es una unidad formada, versículo 24 de Génesis 2, es una unidad formada aparte de los padres. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Su matrimonio jamás llegará a ser lo que Dios desea si no dejan a los padres. Si no dejan a los padres. Ahora, hay tres implicaciones aquí. En la palabra dejar, el hombre dejará. Tres implicaciones. En primer lugar, separación geográfica. Es el aspecto más obvio del pasaje, ¿no? Es el acto más obvio del matrimonio. Es el acto de dejar. Hay que salir de la casa de sus padres y establecer un hogar nuevo y una familia nueva. A primera vista, uno podría pensar que el mandato es dirigido solo al varón, porque es claro, dice, dejará el hombre o el varón, pero en la cultura bíblica se da por hecho, por eso no lo menciona, se da por hecho que la mujer también dejaba a sus padres, porque cuando el varón venía, los padres de la novia entregaban. Es más, cuando vemos en la liturgia de una ceremonia matrimonial, ustedes vieron que la novia ¿con quién entra? Eso tiene un simbolismo de una verdad bíblica. Es que la mujer está abandonando la autoridad de sus padres y el padre está entregándole al esposo, a su hija, porque va a ser la nueva autoridad. En un sentido, el padre está temblando porque no sabe a quién le va a dejar a su hija, ¿no? Pero se la está cediendo. La mujer está dejando a sus padres y el varón aquí explícitamente está dejando a sus padres porque están formando una nueva familia. Muchas parejas conocen este versículo de memoria. Muchas parejas pasan por alto este versículo, sencillamente no lo ven. Lo conocen, pero no lo ven. Hacen planes de vivir con los suegros en la misma casa. Dios jamás contradice su palabra. Por lo tanto, yo no puedo pedirle a Dios que bendiga algo que está contradiciendo su palabra. Porque es tan claro que el hombre debe dejar, es un mandato a sus padres. En primer lugar, geográficamente, es muy obvio, ¿no? Si hacemos algo que contradice la palabra, siempre habrá consecuencias. Y créanme, hay consecuencias. Podemos justificarnos y decir, sí, pero el país, la economía, el dólar, esto, el otro. Pero si estás planeando
casarte desobedeciendo directamente este mandato, estás planeando mal. Estás planeando mal. Porque es obvio que casarte, formar un hogar implica dejar a tus padres. En primer lugar, geográficamente. ¿Me siguen? Segundo aspecto de dejar es separación económica. El esposo, como dijo Gustavo, debe ser proveedor. Debe ser proveedor, es su responsabilidad. Ahora, estos conceptos, vamos a ser honestos, estos conceptos en este mundo son escandalosos. Lo que hoy habló Gustavo y todos decían amén, amén, en el mundo nos verían como locos medievales. Realmente, porque el mundo se escandaliza. Hace poco anunciaron en una conferencia el rol de la mujer y todos los oradores eran varones. Miles, pero miles de comentarios, pero amasijando a todos, ¿no? Diciendo unas barbaridades, inclusive se pusieron de acuerdo los lobbies feministas y decían barbaridades. Tuvieron que cerrar y empezar de nuevo, ¿no? Porque este mundo rechaza el concepto del diseño de Dios. Pero lo que habló Gustavo hoy, si hubiese justo pasado un movimiento feminista, no sé, 10 mujeres nos incendian tu casa, Ariel, acá. Porque es escandaloso, no están de acuerdo, es algo que ellos rechazan porque no entienden el diseño de Dios. No entienden el diseño, el mundo está en contra de Dios y de su diseño. Entonces nosotros estamos reconciliados con Dios y al estar reconciliados con Dios, estamos de acuerdo con Dios, con todo lo que Él enseña. Entonces, separación económica. Puede haber excepciones. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han ayudado, no? Pero son excepciones. No somos dependientes económicamente de nuestros padres. Es antibíblico. Es antibíblico. Para los padres, nuestros hijos siempre serán nuestros niños, nuestras niñas, y siempre vamos a querer si podemos ayudar, pero no debemos ser dependientes de nuestros padres en el aspecto económico. No es bíblico, porque dejar implica independencia económica. Es el hombre ahora que tiene que proveer. En tercer lugar, separación umbilical. De ahí viene la famosa frase, ¿no? Cortar bien. Como un recién nacido necesita que se le corte el cordón, así también el matrimonio no puede madurar y crecer si los recién casados no dejan a sus padres y no se separan verdaderamente de sus respectivas familias. Ahora, ¿qué clase de separación? No es una separación afectiva, no significa abandonarlos, no significa despreciarlos. La idea es que ahora ellos son una nueva familia. No traen a los padres a la vida dinámica, orgánica del hogar, ya son aparte. Estos principios ponen de manifiesto que el matrimonio es la relación más importante después de la relación con Dios. Así que ellos no se separan afectivamente, pero dejan a sus padres, abandonan la autoridad de sus padres. Inclusive sobre los hijos es la relación más importante. ¿Por qué? Porque se supone que los hijos en algún momento se irán. Si el ciclo normal de la vida continúa en su dirección, conocerán a alguien, se enamorarán, en la mayoría de los casos se casarán y se irán. Es el mismo ciclo que pasó con los padres. Deben dejar a sus padres, nuestros hijos deben dejarnos a nosotros. Entonces, si no cultivamos esa relación matrimonial de unidad desde el comienzo, inclusive sobre los hijos, cuando los hijos se van, ¿cuántas familias, cuántos matrimonios terminan sintiéndose como que no les quedó nada? Sinceramente, yo les digo, tenemos 2 hijos
de más de 20 años, son estudiantes, trabajan, no vemos la hora que se vayan. Y los amamos, pero que se casen y se vayan, ¿por qué? Queremos disfrutar, retomar lo que comenzamos. La luna de miel, queremos volver otra vez a ese nido vacío que lo hablan como algo malo, despectivo. No, el nido vacío es una bendición. Esto no está grabado, ¿no? Ellos lo saben, se los decimos a ellos, les decimos, ¿cuándo se van a casar ustedes? Por favor. Pero sí, es una bendición. Pero eso sucede siempre y cuando el matrimonio viva esa unidad en la práctica. Y que realmente se amen. Y que deseen estar juntos. Y disfruten de estar juntos. Entonces, en primer lugar, unidad. Eso es lo que significa ahí, serán una carne, una sola carne. En segundo lugar, ahora sí vamos a Colosenses 3, 18 y 19. Exclusividad. Exclusividad. La mujer está bajo el liderazgo de su marido y solo de su marido, no de todos los maridos o de todos los hombres. Así también el marido solo ama a su esposa y solo a ella. Eso es claro, ¿no? El matrimonio es una relación sexualmente única, exclusiva y permanente. Eso significa una monogamia bíblica, un hombre y una mujer. Y la idea de una sola carne implica una unidad en todos los sentidos. No hay dudas que el mundo ve este enfoque cristiano de esta exclusividad como algo, y vuelvo a repetir, algo medieval, algo pasado de moda. Ustedes vieron cómo el mundo está avanzando sobre la destrucción de la familia, ¿no? Pero a niveles nunca antes vistos, porque los valores cristianos inclusive eran de alguna forma valorados por la sociedad no cristiana. Hoy en día no, la sociedad está en contra de los valores que alguna vez eran sostenidos por todos. Entonces, el cristianismo es catalogado como el enemigo de la libertad sexual. Es decir, enemigo del gozo. Como que los cristianos o el cristianismo está en contra de disfrutar de la sexualidad. El mundo dice que las enseñanzas de la Biblia sobre el sexo reprimen la sexualidad. Nada más lejos de la verdad. Totalmente al revés. Nosotros a estas expresiones del mundo las interpretamos así. Los cristianos no nos dejan pecar libremente. Nosotros no estamos en contra, o la Biblia no está en contra de la sexualidad. La Biblia está en contra de la inmoralidad, que es otra cosa. ¿Bien? Porque la sexualidad es algo de Dios y es una bendición. Pero dentro del marco del matrimonio, este mundo quiere la sexualidad sin límites. Y el cristianismo se opone a eso, obviamente. La Biblia se opone a eso. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, no cometerás adulterio. Hoy se está hablando de relaciones ¿qué? Abiertas. Antes sería un escándalo hablar de eso. Hoy es celebrado como, uy, qué mente abierta. Hoy se habla explícitamente de relaciones de 3, de 4. Porque lo que se está diciendo es, ¿quién es Dios para decirnos cómo debemos vivir? Es un desafío abierto contra Dios. Pero la Biblia es clara, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Luego dice Hebreos 13:4, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso es duro, ¿eh? Cualquiera puede decir, yo vivo como quiero, sí, pero te juzgará Dios. ¿Dios juzgará a los fornicarios? Claro que la gente no le llama fornicarios, le llama amor, concubinato, vivimos en pareja, todos términos
para minimizar la seriedad del pecado, pero la Biblia le llama fornicarios. Y la Biblia dice que traerá el juicio de Dios. A los adúlteros los juzgará Dios. Y 1 Tesalonicenses 4:3 dice que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Es decir, hay que abstenerse del sexo fuera del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio, abstinencia total. Entonces, fidelidad dentro del matrimonio y pureza antes del matrimonio es la norma bíblica para el varón y la mujer. Claro, ¿no? Claro, si estás casado, solo tu mujer. Y si no estás casado, ninguna mujer. Ese es el patrón de Dios. La exclusividad del matrimonio comunica a los solteros que hoy están aquí que deben entrar a esta relación de pacto con mucha responsabilidad, porque es una relación exclusiva con una sola mujer y con un solo hombre. Deben elegir bien con quién van a entrar en un pacto. Es muy serio esto. Veníamos hablando, ¿no?, en el viaje de esto. ¿Cuánto fraude se da dentro de las iglesias? ¿Cuánto engaño? ¿Cuántas jovencitas se aventuran tras una imagen que no tiene contenido, no tiene sustancia? Es una estafa. Se casaron simplemente con un prototipo de cristiano que no existía. Entonces no hay que aventurarse al matrimonio. Deben orar y pensar bien, buscar consejo, porque el matrimonio es algo muy serio. Es muy serio. Y por lo menos en mi corta vida, porque yo soy muy joven, ¿no? Yo he estado viendo últimamente muchos matrimonios fallidos de jóvenes, que, o sea, matrimonios que no duran mucho, porque las bases estaban mal. Las bases estaban mal. Se aventuran en una relación con personas que realmente no conocen, que no conocen. Podría contarle historias dramáticas, dramáticas, del primer día de luna de miel, del hombre transformarse en otra persona que la novia no conocía. Es decir, un dolor de cabeza, ¿con quién me casé? Y claro, ¿cuánto puede durar una relación así? Entonces, el matrimonio es una exclusividad que requiere ser muy, muy sabio. Es decir, usar todo el sentido común, aparte de todos los recursos de gracia, ¿no? Orar, pedir consejo. Porque no es que vos vas a invertir. Si vos entrarías en una relación comercial y toda tu cuenta bancaria es $1.000.000. Yo sé que ustedes tienen más que eso. Pero vamos a decir, tienen $1.000.000 y están por asociarse con alguien. ¿Ustedes no averiguarían bien con quién se van a asociar? ¿No ameritaría que ese $1.000.000 entre en una sociedad más o menos confiable? Bueno, el matrimonio es algo que vale muchísimo más que $1.000.000. Porque vas a entrar no en una sociedad, sino en un pacto. Y no es $1.000.000, es tu vida entera. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale la vida de tu hija o de tu hijo? No tiene precio, ¿no? Entonces, entrar en una relación de pacto, aventurándose, no entendiendo la dimensión bíblica de la importancia, entendiendo que casarse es como dice Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Se dan cuenta la exclusividad, no? La unidad y la exclusividad. Es muy serio el matrimonio. Es muy serio. Un matrimonio es una relación de pacto sexualmente única, exclusiva y permanente. No es cuestión de pruebo y si no funciona, bueno, me divorcio, después pruebo. No, no es así.
Así que debemos animar a los jóvenes a ser muy cautos, porque se pueden arruinar la vida. Tienen que ser muy cautos, tienen que ser espirituales y deben saber con quién van a entrar en una relación de pacto. Y deben abrir sus ojos a las señales de peligro. Deben abrir sus ojos a las señales de peligro. Obviamente que si son jóvenes habrá inmadurez. Si es por inmadurez nadie se casaría, ¿no? Porque todos se casan normalmente en un estado de inmadurez, en una santificación que va a ir progresiva, en una sabiduría. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de integridad, de falta de integridad, de falta de un carácter cristiano. Hablo de una persona superficial, con una vida hermética, sospechosa. Yo le aconsejaría que tenga cuidado, porque es muy serio el matrimonio. Es una relación de unidad y de exclusividad, y es para siempre. Ese es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que se casen para siempre. Hay una tendencia dentro de la iglesia profesante, y avanza, porque el humanismo avanza, obviamente, sobre una causa que se considera justificable para el divorcio, y es: somos incompatibles de carácter. ¿De dónde sacamos eso? No es una causa justificable de divorcio. En relación a esta falacia, por favor, oigan la siguiente declaración: todos los matrimonios luego de la caída son incompatibles. Entonces, esas parejas que dicen, no nos lleva, somos incompatibles. No, la frase somos inmaduros. Tenemos que madurar para poder relacionarnos de forma bíblica. ¿Por qué somos incompatibles después de la caída? Todos los matrimonios, todos los seres humanos, porque todos somos naturalmente egoístas compulsivos. Todos. Entonces, cuando alguien se casa pensando, esta persona me va a hacer feliz, y la otra persona piensa igual, les voy a decir lo que una pareja dijo. El testimonio de una pareja acerca de su primer tiempo de casados y su lucha. Escuche, dice: éramos dos garrapatas y pensábamos que el otro era un perro. Normalmente muchos jóvenes se casan pensando, me va a hacer feliz, pero el otro está pensando igual, y ahí viene la crisis. Y aquí están las buenas nuevas de Jesucristo para los matrimonios. Dios hace posible por el Evangelio que sean unidos, que se amen, que se acepten y convivan en armonía. ¿De dónde viene el poder para que esto sea real? De Jesucristo, del Evangelio. Porque el Evangelio cambia mi corazón. Soy egoísta, sí, pero Dios me ha dado un nuevo corazón para poder obedecer su palabra. Dos personas totalmente diferentes, centradas en sí mismas, dos pecadores distintas por diseño, de forma de pensar diferente, de sentir diferentes físicamente y de funcionar sexualmente diferentes, sin Dios. Escuche esto, sin Dios, realmente es una misión imposible. Es imposible que un matrimonio sin Dios funcione en forma efectiva. Es imposible. Son dos garrapatas pensando que el otro es un perro. Porque somos egoístas. Siempre la otra persona no va a llenar mis expectativas. Siempre va a estar por debajo de mis demandas, porque soy egoísta, porque estoy esperando más de lo que la persona me puede dar. Y la otra persona de la misma forma. Entonces tenemos dos personas frustradas, pero básicamente porque la otra persona no es Dios. No puede suplir mis necesidades. Cuando hoy citó Gustavo ese versículo, no es bueno que el hombre esté solo,
Dios no estaba hablando de la soledad del hombre en cuanto a que Dios no era suficiente para Adán. Hablaría muy mal de Dios, ¿no? Como diciendo, uy, está solo, yo soy Dios pero no puedo suplir. No, eso no, nada más lejos de la verdad. Sino que Dios le había dado el mandato de poblar la tierra y solo cómo iba a ser. Entonces dice, no es bueno que ahí entra Eva en la escena, pero el hombre necesita a Dios y un matrimonio necesita a Dios, y con Dios son ambos capacitados para poder llevar a la práctica el pacto matrimonial. Suena muy lindo, aceptas por esposa, bla, 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 y la música, y la gente se emociona, todo muy lindo, pero ese pacto delante de Dios es verdad. Están haciendo un pacto de verdad. No es que lo decís porque es parte de la ceremonia, de la liturgia y después. No, es un pacto verdadero. Cuando un hombre dice, sí, acepto, es delante de Dios. Eso repercute en el cielo porque es un pacto con su cónyuge, pero delante de Dios. Pero no solo delante de Dios, sino de todos los testigos. Delante de todos los testigos. Es un pacto. El desafío es la distancia entre el ideal y la vida real. Cuando el juez dice lo que significa el pacto, y todos los jueces, no sé ahora porque las leyes han cambiado, pero normalmente en todas las bodas civiles inclusive, estoy hablando del civil, un juez civil que no tiene, ni siquiera está citando la Biblia, pero el espíritu de la Biblia lo cita, está especificando el pacto. Cómo debe tratar el hombre a la mujer. Lo han escuchado, ¿no? Y es un pacto legal. Cuando el ministro en la iglesia inclusive dice, declara los votos, ellos dicen, acepto. Estamos hablando en serio, no es solamente una ceremonia romántica. Estamos hablando de verdad. Es un pacto serio. Luego en la práctica, en la vida real, van a necesitar a Dios para llevar adelante el pacto, porque en sus fuerzas difícilmente van a poder cumplir ese pacto. No hay poder en nosotros mismos para cumplir con lo que hemos pactado delante de Dios y de todos los testigos. No tenemos ese poder en nosotros mismos. No podemos amar nosotros de la forma que nos comprometimos. Alguien puede decir, no, pero yo era joven, estaba emocionado, la vi tan linda con el vestido ahí y la música, pero después, claro, tomé conciencia, pero ya me había casado, ¿no? No, eso no funciona, porque es un pacto. Es muy serio y Dios lo toma muy en serio. Y muchos realmente creen que fue algo. No, es muy serio. Es muy serio. Es delante de Dios. Así que solo Dios nos capacita para vivir en posición y en práctica el amor conyugal. La mayoría de las parejas dicen que esto es imposible y rompen el pacto. Es más, las estadísticas nos dicen que hasta hace unos años había más divorcios que casamientos, y hoy en día las estadísticas nos dicen que ni siquiera los jóvenes se están casando. Es decir, ha bajado la cifra de casamientos, lo que hoy se estila que es vivir juntos, ir a vivir juntos. Y si funciona, funciona, y si no, cada uno por su lado, y ahí vienen los hijos que terminan siendo criados por los abuelos. ¿Sí o no? Es lo que está pasando en nuestra sociedad. Es muy difícil. Hemos ido a la maternidad a visitar nacimiento, bueno, antes de la pandemia, obviamente, y nos decía una parturienta, una hermana, que la mayoría de las mujeres que habían dado a luz eran mujeres solas. Eso es triste, porque todos esos niños están viniendo a este mundo sin el diseño de Dios.
un padre y una madre. Eso es triste. ¿Por qué? Porque están jugando con el pecado. No están teniendo en cuenta a Dios. Entonces es muy, muy serio lo que está pasando. Alguien dijo que en el matrimonio, como en la cárcel, algunos se vuelven mejores y otros se vuelven peores. Tiene su sentido lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas descubrieron en el matrimonio qué tan pecadores eran. Y Dios usó la crisis de sus propios pecados, de su egoísmo, para salvarles en muchos casos. Piensen en un hijo único que todo el mundo su mundo giraba alrededor de él, ¿no? El padre, la madre, todo giraba alrededor. Y de repente ahora es padre de familia. Y él está pensando en su imaginación, en su fantasía, que su mujer va a actuar como su mamá. Y que todo va a girar alrededor de él. Y vienen los hijos y la esposa se empieza a ocupar de sus hijos. Y él, como un niño caprichoso, empieza a sentir que sus hijos le han quitado el primer lugar. Y comienza a tener celos por el protagonismo que tienen sus hijos y se siente desplazado. Y esas cosas son reales. El matrimonio saca lo peor de nosotros, o lo mejor. Lo que quiero decir es que el joven, que hasta hace poco era el novio atento, que abría la puerta para su novia, que celebraba los meses de haberla conocido con un chocolate 2 corazones, ¿qué hará ahora que está casado? ¿Qué hará ahora que está casado? Que se fue ya el romanticismo. Alguien escribió, antes de casarse, un hombre se queda despierto toda la noche pensando en algo que dijiste. Después de casarse se duerme antes de que termines de decirlo. Es triste. Eso es una estafa. Es una estafa. Necesitamos invertir con la ayuda de Dios, con los recursos de Dios, en nuestras relaciones maritales. Yo no puedo amar a mi esposa como Dios me pide que la ame. Yo necesito de Él. Todos los días necesito que Dios me ayude a ser el esposo que debo ser. Yo no puedo ser el padre que debo ser. No hay poder en mí mismo. Necesito del Evangelio todos los días de mi vida para ser un padre bíblico. Y viceversa, mi esposa necesita de Cristo, del poder de Dios en su vida para ser una esposa bíblica. Después de la caída todo se complicó, como verán. Y el Evangelio son las buenas noticias de que en Cristo se puede. Entonces, estamos viendo 3 implicaciones del matrimonio: unidad, exclusividad y, para terminar, deleite. Para la incredulidad de muchos, el matrimonio es un deleite. Tiene muy mala prensa el matrimonio, ¿no? Hay muchos chistes. Yo he dejado de hacer chistes sobre el matrimonio porque tiene tan mala prensa que me pongo nervioso cuando se ríen mucho, porque como que parece que están diciendo es así, pero no es así. He abandonado los chistes del matrimonio. El matrimonio ya tiene demasiada prensa mala en este mundo. El deleite en el matrimonio es real. Yo no sé cuántos pueden dar testimonios aquí de que el matrimonio es una bendición. Y lo es. Veníamos hablando con Gustavo Maye, me contaban el testimonio de sus vidas, ¿no? Llegaron a Cristo ya estando casados, con hijos ya jóvenes, y me contaban de que estaban en una crisis, vivían juntos, pero ya casi ni se amaban, ¿no? Vivían en la misma casa, pero casi se soportaban. Y el Evangelio vino a sus vidas. Y yo les digo ahora,
no los ve. Y yo creo que cualquier joven desearía, me gustaría, si me caso, tener un matrimonio así, porque se aman. Esto es real, es real, hay deleite en el matrimonio cristiano. Si venís de un lugar donde el mensaje era diferente, es decir, matrimonio es igual a aguante. Muchos tienen ese concepto, casarse y hay que aguantar, ¿no? Porque es lo que han visto en sus padres. Su padre soportando a la mamá soportando al papá, y el modelo es, hay matrimonio aguantar. Bueno, no es bíblico eso. Bíblicamente matrimonio es deleite. Deleite. Hay desafíos, claro que hay desafíos, hay momentos tristes, no es una línea recta o hacia arriba de deleite continuo, tiene sus bajas, sus paréntesis, pero aquí hay buenas noticias. Aparte de todos los desafíos y las luchas reales del matrimonio, Cristo hace posible el deleite. Dice Colosenses 3, 18 y 19, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. El cristianismo ha traído algo a la sociedad precioso. Realmente una mujer cristiana con un marido que aplica la palabra de Dios es una mujer bienaventurada, porque la va a amar como Cristo ama a la iglesia, o lo va a intentar. Cada uno haciendo su parte, pero observen la bisagra de estos dos versículos, como conviene en el Señor, es en el Señor, no son dos, son tres, es el Señor que hace posible que este matrimonio funcione. Lutero escribió así, dice, después de la palabra de Dios, no hay tesoro más precioso que el santo matrimonio. El más alto don de Dios en la tierra es una esposa piadosa, alegre, temerosa de Dios y ama de casa, con la que puedas vivir pacíficamente. Recuerden que era un cura él, y que había planeado el celibato hasta morir. Y si conocen la historia de Lutero es muy interesante, pero él casi como que se casó a la fuerza, por misericordia se casó, porque quedó una monjita ahí, Catalina, ¿no? De Bora, que nadie la quería, y digo, bueno, se casó por lástima, el testimonio triste, pero finalmente con la ayuda de Dios llegó a ser el amor de su vida, y fueron felices, y disfrutaban. Sin dudas, Catalina fue su única y gran amiga. Un sociólogo destacado que investiga lo del matrimonio, ¿no? Escribió lo siguiente, y presten atención y ya voy a ir aterrizando. Dice, los matrimonios felices se basan en una profunda amistad. Con esto me refiero a un respeto mutuo y a que cada uno disfrute la compañía del otro. La amistad alimenta las llamas del romance porque brinda la mejor protección contra los sentimientos conflictivos entre cónyuges. Amistad. Pastor, ¿su esposa es su amiga? Mi única amiga. Así funciona un matrimonio. Mi esposa es mi mejor y única amiga. Lo digo siempre cuando oficio bodas, lo miro al novio y le digo, no compres esa noción de que podés tener a tu esposa y amigas. ¿Y eso de dónde sale? Tu única y mejor amiga, tu esposa. La exclusividad trae el deleite. La unidad, exclusividad trae finalmente el deleite de disfrutar de una amistad única. Lutero escribió sobre su vida matrimonial, dice, verdaderamente soy un esposo feliz. ¿Podríamos hablar como Lutero nosotros? Pero quiero decirte, si no sale de tu corazón decir, soy un esposo feliz,
Con la ayuda del Señor lo podés lograr. Podés buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, yo quiero ser un esposo bíblico. Por favor, Señor, revertí los efectos del pecado en mi familia. Y si no vas a poder lidiar solo, busca ayuda. Busca ayuda de hombres piadosos que consideres ejemplos en sus vidas matrimoniales. Busca ayuda. Y el Señor nos ayude. El mayor desafío matrimonial es cómo respondemos al pecado del otro. Ese es el mayor desafío en el matrimonio. Eso hace la gran diferencia. Cuando mi esposa peca contra mí, yo debo responder bíblicamente, no pecaminosamente. La Biblia dice no pagar mal por mal. Eso hace toda la diferencia de un buen matrimonio y un mal matrimonio. ¿Cómo respondemos al pecado del otro? Y es un desafío, porque ¿qué es lo natural? Si me hacen mal, yo respondo mal. Solo Dios nos puede capacitar para responder al mal con bien. ¿Qué tan comprometidos estamos con el Señor para bajar la guardia y perdonar y pedir perdón? ¿Qué tan comprometidos estamos con el Señor para asumir los roles humildemente? En tu matrimonio, no hace falta que respondan, en tu matrimonio cuando se ofenden, cuando hay un conflicto, ¿quién es el primero en pedir perdón? ¿Quién es el primero que cede? ¿Quién es el primero que rompe el silencio en la noche cuando se siente ese hielo? Los dos, uno mirando para allá, el otro mirando para allá. Los dos saben que tienen que arreglar, pero están pensando, bueno, que venga ella a pedir perdón. Y él está pensando, ¿cuándo me va a tocar y me va a decir, mi amor, perdón? Los dos están esperando lo mismo. Y no sucede. Qué lucha, ¿no? Es el silencio más horrible, ¿no? El de un conflicto sin arreglar. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Así funciona el hogar cristiano. Quiero terminar con una exhortación a los esposos. ¿Por qué terminar con una exhortación a los esposos y no a las esposas? Por lo que habló Gustavo. Porque los esposos son responsables de sus hogares. Y esta exhortación es para mí también, ¿no? Dice el doctor R.C. Sproul: es muy fácil para los hombres casados, una vez que pasa la boda, ver a sus esposas con una importancia que disminuye progresivamente. Antes de la boda, el hombre gasta una enorme cantidad de energía procurando galantear y ganar a su esposa. Entra en la relación de cortejo con el celo y la dedicación de un atleta olímpico. Le da a su chica toda su atención, convirtiéndola en el centro de su devoción. Cuando se consigue el matrimonio, nuestro atleta vuelca su atención a otras metas. Asume que tiene el aspecto romántico de su vida bajo control y ahora procede a escalar nuevas alturas. Dedica cada vez menos tiempo a su esposa, tratándola cada vez más con menos importancia. Mientras tanto, la mujer, que se había acostumbrado al proceso de cortejo, entra a la relación matrimonial esperando que eso continúe. Mientras el matrimonio avanza, se encuentra dedicando cada vez más atención a su esposo que lo que hacía antes de casarse, mientras él le dedica menos atención a ella. Ahora ella está lavando sus ropas, cocinando sus comidas, preparando la cama, limpiando la casa. Al mismo tiempo, él es cada vez menos afectuoso, aunque quizás más erótico, sacándola cada vez menos y generalmente prestándole menos atención a ella. Es fácil hacer que una mujer se sienta como una mujer durante el cortejo. No es tan fácil hacerlo en el matrimonio. Sencillamente es algo
que no puede hacerse si la esposa es considerada como algo secundario en importancia. ¡Boom! R.C. Sproul, no fui yo. ¿Se dan cuenta el trabajo que es mantener las llamas en el matrimonio? Es intencional. No va a suceder simplemente por accidente, no, es por algo consciente, por ser consciente de nuestra responsabilidad delante de Dios. Es avivar el fuego de lo que un día pactamos delante de Dios, de ser esposos bíblicos hasta que la muerte nos separe. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque en Cristo tenemos todos los recursos para ser amorosos, amar a nuestras esposas como nosotros en nuestras fuerzas no podríamos jamás. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Si hay algo bueno en nosotros, a ti la gloria. Y por todas nuestras falencias, inmadurez, falta de amor, imprudencia, somos nosotros, Señor. Por eso te pedimos que nos sigas santificando. Gracias por tu gracia paciente. Gracias, Señor, porque nos amas. Nos amaste siempre. Nos salvaste amándonos, sabiendo de todos nuestros fracasos, asperezas, de nuestros pecados. Gracias porque tu amor es incondicional. No nos puedes amar más porque es imposible. Y no nos puedes amar menos porque es imposible. Nos amas por lo que tú eres, no por lo que nosotros hacemos. Gracias por tanta gracia en el Evangelio. Gracias por derramar tu sangre, Cristo Jesús, por nuestros pecados, para amarnos para siempre. Gracias por esta salvación gloriosa que tenemos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.